Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Pérez y voy a hablar sobre el rectificador monofásico de onda completa controlado con diodo de paso libre. Ya, muy bien. Como su nombre indica, en este rectificador ya se reemplaza los diodos, como hemos visto en casos anteriores, como en el caso de semicontrolado o no controlado. Aquí únicamente se usan los dos tiristores, los cuatro tiristores. Con la siguiente referencia, el tiristor número uno y el tiristor número 3, el tiristor 1 y el tiristor 3 van a estar en el lado de positivo y el tiristor 4 y 3 van a estar en el lado de negativo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para esto se usó un periodo de 2. Aquí vamos a ver un periodo de 2, una fuente de voltaje RMS ya lo indico, de 220, sí, 220 RMS, y muy bien. Ahora, para este caso, se usa un ángulo de fase, un ángulo de disparo de 90 grados. Es decir, que después de 90 grados que pase el voltaje, la onda señudal de voltaje, se va a disparar el primer teristor y ahora viene la diferencia con respecto al caso anterior. Ahora en este caso vamos a tener que el tiristor 1 se va a disparar al mismo tiempo que el tiristor 3 para poder completar la circulación de corriente a través de la fase, como lo vamos a ver en las siguientes simulaciones. Para este caso, la corriente al dispararse va a pasar por aquí, va a cumplir el ciclo y va a terminar aquí. Ahora, ya cuando se realiza el disparo, y va a ser el cambio de disparo, es decir, que ya vamos a cambiar del tiristor 2, es decir, que vamos a trabajar con la parte negativa, algo así. En este cambio de disparo, vamos a tener que la corriente va a desfogar, la corriente, ¿qué cosa? La corriente remanente dentro del inductor, que puede ser representado como un motor, dentro del motor va a desfogar a través del cortocircuito, entre comillas, que se presenta, o del diodo antiparalelo que está aquí, que vamos a ver, que se encuentra aquí. La corriente va a desfogar por aquí y eso ya lo vamos a ver con las gráficas que tengo preparadas. Muy bien, corremos, tendremos lo siguiente. En la primera gráfica tenemos, un ratito, ya está cargando. Bueno, en la primera gráfica vamos a tener los voltajes de entrada en aquí con respecto a los voltajes de salida. Como podemos visualizar, nuestro voltaje de salida aquí inicia, por esto me cambió el color, iniciamos con un valor diferente de cero. ¿Por qué? A causa de la FEM, de la fuerza contra electromotriz, o la fuerza electromotriz, perdón, que se presenta. Entonces tenemos que los valores van a llegar a, no van a iniciar de cero. Ahora, luego de un tiempo, a un ángulo de 90 grados, que podemos visualizarlo como el punto máximo de nuestra onda sinusoidal, se va a realizar el disparo en la cual se va a llegar los valores de cero, se va a elevar, y aquí vamos a tener este aspecto. Esta corriente de aquí, este punto, esta pendiente, viene siendo el voltaje de disminución de nuestros tiristores, y también hay que aclarar que este punto viene siendo a causa del desfogue de que vamos a tener de corriente presente en los tiristores. ¿A causa de qué? Del cambio del mismo que se presenta en la conmutación. Justamente en ese intervalo, en el momento en el que cortamos, que es decir, que hay el salto de corriente, que la corriente, que nuestro voltaje se invierte la polaridad, como podemos visualizar aquí, si trazamos una línea recta, en este punto de aquí, podemos visualizar que justamente cuando el voltaje tiende a cero, la corriente de los tiristores, tanto el 1 como el tiristor 2, es decir, los presentes en los valores de alta en cada uno, que van a, no, me equivoqué, la presente en los valores de positivo de la fuente alterna, y positivo y negativo. Ya en esos valores, en esos puntos, en esos tiristores, cuando el voltaje ya presente dentro de nuestro valor vaya a ser igual a cero, va a cortarse, y ahí es cuando la corriente va a circular por medio de de nuestro diodo de paso libre. Algo que no se visualiza si lo quitamos, que ya lo vamos a hacer para demostración. Borramos. Tenemos la primera, la segunda gráfica, que viene siendo ya como ven los voltajes de entrada, voltaje de salida, la corriente de entrada y la corriente de salida. La corriente de entrada va a ser hasta cierto punto
van a ser solamente corrientes positivas, la corriente de salida, la corriente de entrada va a ser corriente positiva, que es la corriente que emana nuestra fuente, y la corriente de salida va a ser, en cambio, referenciada a la polaridad de la carga que tenga. La polaridad de nuestra fuente de voltaje. Como podemos visualizar, la corriente de salida es negativa en este aspecto porque nuestra fuente sinusoidal en este lado es negativo y a causa de la fuerza electromotriz da valores negativos. Ahora, tendremos los corrientes de los tiristores. Este es algo muy interesante de ver, que ya lo vamos a visualizar. Muy bien, tenemos el tiristor 1, el tiristor 2, el tiristor 3, el tiristor 4 y la corriente de diodo de paso libre. Aquí está lo que lo habíamos comentado, tenemos el tiristor 1, ya en ese primer disparo, en ese primer intervalo de tiempo, ocurre el salto, es decir, después de 90 grados, salta el primer tiristor y ahora, como queremos completar el circuito, el tiristor 1 va a estar en fase al tiristor 3, es decir, que van a saltar al mismo tiempo. Ambos van a tener un ángulo de 90 grados. Y ahora ocurre el salto del tiristor, llega al punto donde se acuerdan aquí en este punto que pasaba, sí, en este punto el voltaje ya se hace cero, justamente en este punto, con base a las figuras anteriores, teníamos qué cosa, que el voltaje de la salida de nuestra el voltaje de salida o el voltaje que salía de los tiristores se hace cero, es decir, en ese momento la fuente deja de recibir la corriente, se corta la corriente que nos emana la fuente y esa corriente no puede desaparecer del aire. ¿Qué es lo que pasa? Se desfoga o va o terminando por el diodo del paso libre que podemos visualizar aquí. La corriente que queda a causa de que esta función debería continuar tal que de esta manera, se corta y pasa por medio del paso libre. Y esto ocurre en cada salto del tiristor. Ahora, ¿qué pasaría si eso no ocurriera? Tendríamos picos que se visualizarían como una función de tal que así, tal que así, valores tal que así, en donde la corriente debe de salir por ahí, fuerza la salida por medio de los valores alternos, que ya lo vamos a visualizar para comprensión. Es por eso que se recomienda que en este tipo de circuitos tengamos diodo de paso libre para tener estos picos, estos, se puede decir, saltos de corriente remanente que pueden llegar a inclusive a dar interferencia o ruido o participar en falsos disparos que suelen ocurrir en nuestras fuentes, en nuestros controles. Ahora, algo que debemos aclarar es que la FEN que cumple los valores de FEN, la FEN aquí cumple que dependiendo de nuestra polaridad, ya que puede ser variable, puedes cambiar los valores más o menos, si aquí es más, trabajamos en modo inversor, y si cambiamos la polaridad, trabajaría en modo rectificador. O sea, dependiendo de cómo estemos, nos permite una forma bivariable. Y con esa forma bivariable también nos permitiría trabajar como si esto fuera un motor. Este tipo de controles nos permite trabajar un motor en forma bidireccional. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos trabajar en los 4 cuadrantes, ya que podemos acelerar, frenar. Algo que tenemos que recordar es que para que ocurran los saltos de manera sincronizada, se debe tener un beta, es decir, un ángulo de fase con respecto al primer disparo de 180 grados. Podemos ver que en el tiristor 1, un ratito que tengo que borrar esto que se ve. En el tiristor 1 tendremos, no, aquí es, el ángulo del tiristor 1 es de 90 grados y del tiristor 2 es de 180 grados más, ojo el dato, de 180 grados, más los 90 grados que teníamos al inicio. ¿Ya? Entonces, si tenemos 90 grados, no podemos iniciar 180 grados con respecto al cero. ¿Por qué? Porque si iniciamos con respecto al cero, lo único que hacemos es un ángulo de 180. Y no queremos eso, queremos un ángulo de 270 grados, que es el ángulo que corresponde a los 180 grados con respecto al primer disparo. Muy bien, vamos a quitar el diodo de paso libre únicamente para visualización. A ver si no pasa nada. ¿Qué podemos decir también con respecto a esto? Pues trabajamos con una fuente de 250 grados, de 1 milihenry y de 10 de 1 ohm, si no me equivoco, nuestra resistencia. Muy bien, ya trabajamos con el diodo de paso libre. Aquí debería presentar una corriente de 0. El diodo de paso libre, correcto, no ha cargado. Está
Sigue compilándose. Voy a pausar un momento. Muy bien, ya está completado. Y aquí vemos lo que le habíamos comentado. El diodo de paso libre permite, ¿qué cosa? Que nuestra corriente no baje hasta estos puntos y se eleve nuevamente. Es decir, que este voltaje de salida, ya no tiende completamente a cero. ¿Por qué no va a tener completamente cero? Porque la corriente tiene que sí o sí desfogar por nuestras fuentes. Entonces se va a obligar a trabajar a los tiristores para que esa corriente desfogue. Así que va a tener una componente, un voltaje negativo a cierto punto que se va a disparar nuevamente, ¿cuándo qué? Cuando la corriente que queda dentro del inductor en forma de campo electromagnético, en campo magnético, termine. Por eso se puede visualizar cómo la corriente de los tiristores es continua. En estos aspectos es continua, no hay un corte como teníamos con el diodo de paso libre, porque dejaba de circular corriente por los tiristores, sino que hacía el salto al diodo de paso libre. Vamos a visualizar aquí también como los voltajes, las corrientes son ahora con ondas sinusoidales continuas, ya no tienen un corte. Y esta es la gráfica, una de las gráficas más importantes. Podemos ver cómo la corriente del paso libre ya no se efectúa, los saltos son continuos porque como comentábamos, tiene que saltar por ahí la corriente, sí o sí no tiene que quedarse, no se debe quedar, no se va a quedar dentro de nuestro inductor. Y eso es lo que ocurre en este tipo de circuitos. Muchas gracias, eso es todo.